esta controversia conceptual esta semana entre nacionalización y estatización. Creo que tiene que poner su micro, pero bueno, el consenso está en que hay que masificar el gas natural en Cusco, en regiones vecinas, e incluso se están discutiendo soluciones de repente transitorias, pero que podrían ayudar a avanzar con el tema del transporte en sí, con camiones y demás para hacer llegar el gas natural. ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escucha? Perfectamente, perfectamente. Ya, perfecto. Me alegro. Sí, pensaba que había dificultad. Bueno, gracias por la pregunta. Me parece efectivamente que, digamos, lo que se ha tocado y ese sobrevuelo, yo pienso que es un mensaje de todas maneras político, ¿sí? Para que también el presidente conozca cómo es la operación, en fin, ¿no? Pero ahora lo que se estuvo también anunciando era el tema de fortalecer esto del transporte virtual, o sea, los famosos gasoductos virtuales, ¿no? Entonces, está bien, o sea, la masificación efectivamente puede fortalecerse en este caso, llevando pues en camiones, pero eso es debe ser muy temporal, porque al final resulta oneroso tener que llevar, digamos, en camiones el gas, pudiendo llevarlo por tubería, pero eso lógicamente podría demorar todavía, porque tenemos una experiencia, fíjese, en el caso de Arequipa, Moquegua y Tacna, que justamente el concesionario tiró la esponja, se fue porque simplemente no le era comercial y tampoco el Estado había cumplido en construir, en terminar el gasoducto sur peruano. Entonces dijo, no es mi negocio porque no es atractivo utilizar gas natural cuando se transporta en camiones, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser algo muy temporal, ¿no? Perfecto. Ahora, nosotros conversamos hace algunas semanas, ¿no?, cuando se planteó lo del tema de la renegociación, y ha ido evolucionando, aunque todavía no sabemos muy bien, hay esta comisión, pero ha ido evolucionando la opinión pública sobre lo que se puede renegociar. Y claro, desde el lado del sector, digamos, gremial, industrial, ¿no?, dice, oye, el consorcio no se encarga, ¿no?, del tema de masificación, por ahí no va a ir la cosa. Y como usted señala, ¿no?, es el Estado el que tiene que trabajar un poco con la demanda, subvencionar efectivamente, pero ¿qué es lo que sí se puede negociar en este punto o renegociar con el consorcio? Porque como usted dice, los otros privados que han tratado de entrar no han visto negocio porque no hay demanda industrial. ¿Qué es lo que se puede más o menos balancear con el consorcio, si es que hay algo que hacer por ahí? Claro, hay un tema importantísimo y creo que allí hay una coincidencia casi, no sé si unánime, pero mayoritaria en todo caso, digamos, los políticos. Recordemos que el tema de la renegociación del contrato de exportación por el lote 56, entonces esto ya data inclusive del año 2016 en el proceso electoral en que todos, comenzando por el señor Barnechea y terminando por el señor PPK, en su momento plantearon precisamente renegociar el contrato de exportación. Y ahora último, en estas nuevas elecciones también los que lideraban las encuestas, los 5 primeros, también estuvieron de acuerdo en que esto se debería renegociar. Entonces, ese es un aspecto que no se ha tocado todavía, por ejemplo, hasta este momento. Supongo que eso tenga que de todas maneras ponerlo sobre el tapete de la renegociación, porque esa es la parte fundamental que podría precisamente, ¿qué cosa? Si repartimos mejor la torta de la exportación, podríamos tener los recursos financieros para precisamente llevar adelante la masificación. ¿Por qué? Porque para la masificación se necesita dinero para la construcción de los ductos, la red de ductos, ¿no es cierto? Entonces, esa red de ductos, el Estado de todas maneras va a ser un poco difícil, por eso que no lo ha podido hacer hasta la fecha. Entonces, es una obligación del Estado, lógicamente, en este caso, esa construcción de infraestructura. Pero creo que podría verse en este caso financiada precisamente con esta renegociación, con los efectos que pudiese tener el gas de exportación. Y sobre todo en este momento, fíjese que está en un nivel muy elevado el precio del gas natural en el mundo, particularmente en el caso de Europa y del Asia. Entonces se ha triplicado el precio del gas, entonces se está recibiendo mucho más. Entonces esa torta, igual que en el caso de los minerales, si podemos llamar así, caso del cobre, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hemos visto que va a ser una política como ya la ha expresado el ministro de Economía. Pero en el caso del gas, de igual manera tenemos que repartir la torta, porque en este momento, como decía, hay un precio
muy elevado del gas natural, y lo que le queda en este caso al Estado peruano, ya en lo que es al fisco peruano, lógicamente no es lo que debería ser. Entonces eso, por ejemplo, tendría que renegociar. La otra que hay que renegociar es la restitución de las reservas. ¿Qué pasa? No estamos explorando por gas natural, estamos consumiendo las reservas que han sido descubiertas el año 84 por la Shell. En este caso no hemos restituido porque no estamos perforando pozos exploratorios. Entonces lo único que estamos haciendo es explotar, ¿no es cierto?, sacar el gas que ya se ha descubierto hace varios años, y no estamos restituyendo las reservas. Y allí, por ejemplo, tiene que de todas maneras exigirse al consorcio que proceda a la exploración para poder precisamente alargar el tiempo de vida de las reservas actuales y no vaya a ocurrir lo que le está pasando a Bolivia en este momento. Tanto ponemos el ejemplo de Bolivia, precisamente ellos han consumido sus reservas. Nos queda un minutito, pero hay un tema que me quedó sonando mucho, que lo conversamos la vez pasada, que usted decía que sí se debería abordar el tema del desamarrar el precio del GLP, porque como sabemos producimos el 80%, importamos el 20%, y esa importación hace que estés amarrado a los precios internacionales de GLP, que son altos. Mientras se masifica el gas, con esa propuesta suya, se podría bajar el precio del GLP según entiendo, pero no he escuchado mucho eco en los especialistas. ¿Es posible desamarrar ese precio? Claro que sí, porque simplemente no aplicar, en este caso, la paridad de importación, porque nosotros más bien deberíamos aplicar la paridad de exportación. ¿Qué significa? El precio internacional, exactamente el precio internacional, solamente agregarle el transporte marítimo de, en este caso, Pisco hasta el Callao, y no lo que en este momento se está aplicando, como que si simulásemos traerlo desde la costa del Golfo en el Atlántico. Lógicamente es un tramo pues muchísimo más largo, y eso es lo que estamos en este momento pagando. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que corregir. Eso de repente un par de horas se corrige, la verdad. O sea, no va a ser digamos, el principal tema, ¿no? Pero como usted señala, puede coadyuvar en este caso a que precisamente cuando llegue el gas, por lo menos haya, digamos, algún precio menor, ¿no? Y seguramente va a tender a bajar en algún momento, pero creo que esto podría ayudar mucho más todavía. ¿Podríamos quedarnos con ese 20% amarrado al precio internacional y nuestro 80% desvincularlo? ¿Esa podría ser una figura? Claro que sí, y eso es lo que hacía los INERMIN hasta el 1 de julio de este año. Porque tenía una norma diferente de calcular, que también el mismo ministerio le había emitido, pues imagínense, estamos hablando del 2014. Y curiosamente se modificó esto, no a instancias, ojo, no a instancias del concesionario, sino a instancias del propio ministerio, haciéndose un harakiri, prácticamente una resolución directoral del Ministerio de Energía y Minas, la número 244/2020. Esa, por ejemplo, tiene que derogarse lo más pronto posible, y con eso solucionamos. Eso está en las manos del ministerio, si es que... Perfecto. Súper interesante. Me parece un punto clave. Muchas gracias, Aurelio Ochoa, ingeniero experto, por supuesto, en hidrocarburos, por acompañarnos con estas